sobre la música y la percepción de la música. Y la gran pregunta es cómo la percepción auditiva lleva a resolver problemas tan complejos como la percepción musical y la percepción del lenguaje que ustedes vieron, de hecho están íntimamente relacionadas. Entonces, ¿dónde empieza todo eso? Así como nuestra conciencia visual que nos permite reconocer objetos, tener imágenes mentales, incluso desarrollar elaborados recuerdos o tener sueños, así como de compleja llega a ser la percepción visual y lo que permite. Asimismo, se basa en procesos muy fundamentales de la percepción visual, que tienen que ver, como veíamos, desde la percepción del movimiento y que involucran células específicas desde la retina. Y asimismo sucede con la audición, cosas tan complejas como la música o el lenguaje que escuchamos, eh, que vemos, surgen de procesos muy fundamentales en el sistema nervioso central que dan origen a esta capacidad que complementa todos los demás sentidos y que lo hace de una manera impresionante, tanto que muchos imaginan una vida sin los otros sentidos, pero no sin la audición. Entonces, las funciones pues son realmente trascendentales, tal vez no tantas como uno podría pensar en la visión, pero sí de una importancia insustituible, como por ejemplo el estar vigilantes y alertas. Los ruidos hacen que un bebé de 3 meses esté alerta de manera innata, o sea, son estimulaciones evolutivas fuertísimas. A todos nosotros el sonido mantiene como nuestro cerebro en tono, así como los músculos se mantienen con cierto tono para poder activarse, para no paralizarse. La corteza cerebral parece que se ayuda mucho de la percepción auditiva para mantener su tono, como su tono de actividad, de encendido, de conciencia. Y particularmente cuando reaccionamos ante los sonidos, con reflejos de orientación, con estados vigilantes, con focalización. Es algo que veremos en atención, que ya pronto, tal vez en 2 semanas, empecemos a estudiar la atención. Cuando se hacen los ejercicios de escucha binaural, como escucha dicótica, como qué pasa si escuchas algo de un oído, qué pasa si escuchas al mismo tiempo algo desde el otro oído, cómo se altera la atención. Y eso pues, es producto de cómo nuestra audición nos ayuda a mantenernos atentos y vigilantes, de hecho compensando en milisegundos la velocidad de procesamiento del sonido que suele empezar desde un oído y luego desde el otro, dependiendo del ángulo de inclinación hacia la fuente sonora o de cómo a los oídos llegan las resonancias o el rebote del sonido en el medio en el cual me encuentro. La localización y señalamiento de objetos es tal vez una de sus funciones más conocidas. No es una localización como la de la visión, que la visión funciona bien a lo lejos. Eh, pues la visión puede detectar localizaciones, pues ustedes saben, tal vez casi, bueno, a decenas de metros por lo menos. Nosotros vemos estrellas que están a miles de millones de años de luz de distancia de nosotros. Es decir, es impresionante cómo la visión localiza, pero la audición lo hace de otra manera, lo hace no con esa especificidad de dónde está algo, pero sí con la importancia emocional que la visión no tiene. Uno con la visión localiza casi que de manera fría. En cambio, con la audición uno localiza fuentes sonoras o eventos que suceden reaccionando de inmediato con todas sus emociones por la intensa relación que hay entre todo el sistema de procesamiento auditivo y el sistema límbico y la corteza prefrontal y la respuesta hormonal incluso consecuente. Entonces es posible que si algo suena a las espaldas de uno, uno no sepa exactamente en qué parte está, pero uno sí reacciona inmediato sobre si eso es peligroso, relevante, si requiere una inmediata respuesta o no. Entonces esa función de localización, de hecho, es bastante eficiente, a pesar de que no es tan buena como la de la visión, para mantener nuestra supervivencia, para permitir orientarnos en 360 grados.
El sonido también es el vehículo del reconocimiento y de la advertencia de lo que pueda suceder. Desde sonidos viscerales de animales que nos asustan, aunque no hayamos escuchado nunca, hasta tonos de voces de las personas para comunicarnos sus intenciones y sus emociones hacia nosotros. El sonido es irreemplazable y es tan irreemplazable que incluso las personas que han sido sordas de nacimiento casi que lo imaginan cuando perciben vibraciones, piensan en él, como una persona ciega de nacimiento sueña con colores. Y claramente, pues, el sonido y la audición resultante de él es clave para poder relacionarnos los unos con los otros. Es el vehículo en el cual se transmiten las ideas y los deseos y los intereses que no solo nos ponen en conflicto a los humanos, sino que también nos unen. Ustedes veían en el documental de redes eh, cómo la música parece tener una principal función de cohesión social, ¿no? Es como el surgimiento de la unión de la tribu. Y hoy en día pues la consumimos de maneras individuales. Ustedes tal vez digan, yo tengo un gusto musical que no, nadie que conozca tiene. No obstante, el origen de la música se dio cuando grupos de personas empezaron a compartir canciones y tonadas y ritmos que los unieron más como grupo en una identidad de grupo. Entonces, la música tiene pues esa habilidad de poder permitir compartir emociones que de hecho son muy difíciles de verbalizar o compartir sensaciones o sentimientos de identidad o de unión o de algunas experiencias que son bastante difíciles de poner en palabras, que tal vez se requieran poetas para hacer eso. Pero pues no todo el mundo entiende de poesía, pero sí todo el mundo entiende de música. Y lo mismo pues con el lenguaje hablado. Este aparato fonatorio que estoy usando para intentar transmitirles a ustedes estos conocimientos solo se basa en regular una respiración de mis pulmones que hace vibrar tres principales cuerdas vocales en la faringe y que llevan sonidos vibratorios hacia la boca y son modulados pues por mis labios, mi lengua, mis mejillas y que logran sacar ondas sonoras de mi boca hacia el exterior, hacia el medio aéreo, para que a una velocidad determinada de sonido, esto se llegue hasta ustedes. Si estuvieran aquí frente a mí, pues llegaría a través del aire. Como están al otro lado de estos medios electrónicos, pues llegan a ustedes a través de las constantes transducciones mecánicas, eléctricas de estas ondas que no solo alteran el funcionamiento del micrófono que tengo frente a mí, sino incluso de toda el cableado y las ondas que se transmiten a través de la internet en general, para luego ser traducido en ondas audibles en sus equipos de computador. Entonces, realmente es impresionante los alcances que tiene la audición, así como lo tienen los otros sentidos a través de ondas. Pero la naturaleza específica de lo sonoro tiene que ver con unas ondas, ¿sí? Muy ricas, de un espectro muy amplio, de una capacidad de desplazarse en un medio que tal vez no tengan muchas otras ondas empleadas en otras sensaciones. Como muestra la lectura de Goldstein, el sonido es como un sonar, ¿no? Como una capacidad que tenemos de usar vibraciones que se amplían en resonancias en todo el medio que nos rodea. Entonces lo interesante de todo esto es que el sonido nos permite ver lo que la visión no ve, ¿no es cierto? O sea, estas dos personas están teniendo una conversación, puede pasar un carro detrás de ellas sin que lo vean por la calle que colinda al jardín y ellas van a entender que ese evento sucedió, aunque no lo estén mirando directamente, porque es como si tuvieran un detector de vibraciones en todo el círculo colindante que los rodea y que les permite esta orientación de 360 grados, que aunque no es totalmente específica, como que ellos no saben de cómo era el carro que pasó, ni saben a ciencia cierta si iba para una dirección o para la otra, sí saben que sucedió. Así no hubiera estado
digamos, bajo su campo visual. Entonces, esa es la diferencia con la visión principalmente. No es tan detallada la audición, pero está presta para captar cualquier información en cualquier momento en un radio personal más amplio y en un radio que es de gran relevancia para la supervivencia y para las emociones. Es tan importante la audición. Ustedes recuerdan en la lectura la anécdota de Helen Keller, que fue una activista por los derechos de las personas con pues, discapacidad, si todavía es el término, no estoy seguro, pues de sentidos. Ella era sordociega y fue impresionante porque a principios del siglo XX ella ya era una activista que escribía libros, que daba conferencias y que abogaba constantemente en Estados Unidos por los derechos de personas invidentes, de personas que han perdido la audición y personas con otras dificultades sensoriales y perceptivas y del desarrollo. Y es increíble con todo lo que ella logró hacer y si hay un ejemplo de alguien que puede superar la adversidad de la pérdida de la actividad perceptual, es ella. Y con todo eso que ella logró, ella misma decía, entre no ver y no oír, sin ninguna duda es mucho peor no oír. Pues no ver te incomunica con los objetos, pero no oír te incomunica con las personas y eso te convierte en un objeto. Entonces ella carece de ambas, digamos, no habla hipotéticamente como lo haríamos cada uno de nosotros, carece de la audición y carece de la vista, pero aún así entiende qué es ver y qué es escuchar, y por eso para ella es más valioso escuchar. Con la audición no se puede hacer todo, si uno es ciego, por ejemplo, diría Helen, pero sí se puede hacer algo. Entonces, es realmente impresionante cómo para ella la audición vale mucho más que la visión. Es un testimonio con mucha autoridad en el tema. Entonces, primero vamos a estudiar qué es el sonido como producto de ondas vibratorias y luego qué es la percepción del sonido como ya una interpretación psicológica, teniendo en cuenta siempre el círculo perceptual o el de Goldstein, por ejemplo, y cómo estudiamos los procesos de abajo arriba, como de la sensación hacia la interpretación y de arriba abajo, de la interpretación hacia la sensación. El sonido son simplemente la respuesta a ondas sonoras, que son perturbaciones de presión, dependiendo del medio en que se transmita, de presión sobre el aire o presión sobre el agua, ¿sí? O presión sobre el metal o sobre la madera. De hecho, esto explica por qué en el espacio exterior el sonido no se transmite, porque en el espacio exterior hay vacío, no hay presencia de ninguna molécula y entonces no hay un vehículo físico por el cual las ondas puedan viajar presionando o ejerciendo esta presión mecánica. Por eso cuando ustedes ven películas así como las de las guerras de las galaxias de antes, que las naves espaciales disparaban rayos láser y los rayos láser sonaban, eso no es posible. O sea, en el espacio exterior nada suena, a menos que en una nave interior tenga pues una atmósfera artificial con oxígeno o algún medio elaborado. Pero mientras estamos acá en el planeta Tierra, pues tenemos la atmósfera y tenemos obviamente la circulación de gases, de oxígeno, pero también de muchos otros, y en ellos las ondas que transmiten lo que va a ser el sonido interpretado por nuestro oído y nuestro sistema nervioso, viajan ejerciendo presión mecánica sobre el medio en el cual se transportan. Y esa presión mecánica se va a transformar dentro del sistema nervioso en impulso nervioso y luego en actividad electroquímica en la corteza cerebral. Las ondas, sabemos, pues viajan en formas sinusoidales, como estas que ven acá resaltadas, y de hecho, pues permiten poder estimar una longitud de onda, como del punto inicial al punto final de una onda, y una amplitud, como que tanto se llega a un pico y luego se desciende en en el transporte sinusoidal de las ondas. Y ese comportamiento de onda que tiene el sonido en particular se puede
ver, por ejemplo, cuando ustedes tiran una piedrita a un lago, yo creo que ustedes seguramente lo han ido a Paipa o a algún lugar donde haya lagos y han tirado piedritas. ¿Quién ha hecho eso? Yo lo he hecho, profe, aunque no me sale muy bien, no soy muy bueno. Sí, Aunque eso se necesita depende de la práctica, forma ¿no? de la piedra, ¿no? Sí, Sí. y también depende mucho de la forma de la piedra, Ujú. porque yo antes Sí, pensaba que podía ser con cualquiera, no, pero es una me planita. explicaron, Ujú. sí, que tenía que ser una planita casi sin irregularidades y con cierta técnica para lanzar. Sí, para que genere como la suficiente presión mecánica sobre la superficie del agua que inicie las ondas. Ajá. Entonces, las ondas que nos llegan a los oídos son muy similares a estas ondas. Por ejemplo, cuando nos llegue una onda muy compacta que tiene un sonido que es tal vez de alta frecuencia, pero compacto, llegan ondas como estas que se ven pequeñas aquí en esta alteración de la tranquilidad de este lago. Pero cuando nos llegan ondas de sonidos graves, de gran amplitud, porque parece que se expanden por todo el alrededor nuestro, como a todo nuestro alrededor, nos llegan como estas ondas grandotas. Y no solo nos llega una onda, sino lo que estamos escuchando todo el tiempo son multiplicidad de ondas y que llegan en diferentes momentos a cada oído. No solo de una fuente sonora original, sino también incluso de las bueno, perdón, de las reverberaciones y de los ecos de esas ondas en el medio en el cual me encuentro. No es lo mismo escuchar afuera en la calle que escuchar adentro en la casa, donde el sonido rebota, estas ondas rebotan con las paredes, ¿no es cierto? Y cada onda en sí misma tampoco es algo tan simple, porque aparte de una frecuencia básica o tonal que caracteriza a esa onda, hay otras frecuencias relativas complementarias a cada onda que generan esta experiencia rica de sonido, tan conectada con esa sensación intuitiva que tenemos de que el sonido comunica muchas cosas que nos es difícil explicar. Así, en el viaje de las ondas, en el escuchar, nosotros podríamos ser, por ejemplo, el sujeto que habla y que es emisor acá de sonido. Nuestra voz sale de nuestras bocas y se amplifica en el medio, si el medio lo permite. Rebota en los objetos, por ejemplo, en las paredes, por ejemplo, aquí con el micrófono que estoy hablando, y se devuelve la misma onda también en un constante ciclo de compresión cuando sale de la fuente sonora, rarefacción cuando se amplifica, compresión cuando rebota en un objeto y rarefacción cuando se amplifica después de rebotar en un objeto. Y así constantemente las ondas sonoras se están ampliando y disminuyendo su amplitud constantemente, pero logran siempre mantener, mientras sean bien escuchadas, cierta frecuencia básica que hace que luego veremos el oído interno entienda qué es ese sonido. ¿Es una voz? ¿De quién es? ¿Qué tan lejos o cerca está de mí? ¿Qué significa posteriormente? El viaje del sonido es veloz, no tanto como el de la luz, que es abrumadoramente mucho más veloz, pero el sonido también viaja muy rápido, alrededor de entre 335 y 340 metros por segundo en aire, en el aire que consumimos en la Tierra, espero por mucho más tiempo, pero esa velocidad aumenta en otros medios de conducción, por ejemplo en el agua es 4 veces mayor esa velocidad y en el acero o en el vidrio es 8 veces mayor esa velocidad. Seguramente ustedes han escuchado que si alguien tiene la experiencia de escuchar un sonido muy fuerte debajo del agua puede quedar sordo. No sé si han escuchado como un disparo o una explosión debajo del agua, escucharlo debajo del agua. ¿Habían escuchado eso? Yo no, profe, no, Como en no me las explico cómo películas es eso. que le meten a Sí, que alguien suenan la cabeza en el explosiones agua. arriba del agua y uno está debajo y no pasa nada. Bueno, se meten debajo del agua para protegerse de una explosión afuera del agua, ¿no es cierto? Como en las Sí, películas. pero Pero si la explosión es dentro del agua, si escuchas un disparo dentro del agua y te llega esa presión
de onda a través del agua, llega 8 veces más veloz, con más fuerza que en el aire. Entonces, de hecho, con 4 veces, perdón, para el caso del agua. Entonces, por esto explica por qué las ballenas, los biólogos que estudian las ballenas en los océanos, creyeron durante mucho tiempo que las ballenas eran animales solitarios, como lo es un puma, ¿sí? O algunos, un reptil. Lo creían porque siempre las veían solas y las siguientes ballenas estaban a kilómetros de distancia. Luego los investigadores se dieron cuenta que las ballenas están conversando entre ellas todo el tiempo. Ustedes seguramente han escuchado el canto de las ballenas. El canto de las ballenas comunica a las ballenas por todo el océano y crea una compleja red de comunicación, como Internet. Ellas no entran a Meet, sino que simplemente empiezan a cantar y lo hacen en ciertas frecuencias de onda en el fondo de los océanos, que permite que otra ballena las escuche con cierta rapidez, aunque esté a kilómetros de distancia, y le responde. Entonces, esto tiene que ver con que el sonido se transmite realmente más rápido a través del agua que a través del aire. Y que más que, por ejemplo, la Internet, que usando fibra óptica está usando la velocidad del metal para transmitir impulsos y señales eléctricas 8 veces más rápido que hablar en el aire para transmitir información, que es básicamente la razón por la que estamos usando Internet. ¿Sí? Aunque ahora yo estoy usando el Wi-Fi y el Wi-Fi se transmite por aéreo, el Wi-Fi se transmite es porque tengo una conexión local y esa conexión local está conectada con la fibra óptica. Y la fibra óptica, ustedes saben, el Internet lo usamos porque hay unos cables gruesísimos en el fondo de los océanos, que son prácticamente cables de metal, o que obviamente metales muy finos, que transmiten toda la información del Internet. No sé si saben eso, ¿sí lo saben? No, profe, no sabía. Bueno, entonces es impresionante porque todos los principios de la transmisión de la información, por ejemplo, de la información lumínica, de origen a tecnologías como las pantallas, y de la información auditiva, pues dio origen y amplificó aún más toda la tecnología de transmisión de información que usa, por ejemplo, la Internet. Así de importantes son todos estos conocimientos, son los que nos están cambiando la forma de vida de la sociedad. Entonces, el sonido viaja muy velozmente. Por ejemplo, ustedes recordarán que esa primera gran tecnología de la comunicación fue el código Morse. El código Morse eran vibraciones de sonido que viajaban a través del metal. Creo que el cobre, seguramente también del acero, y habían cables de este metal, como ahora hay cables telefónicos o los había más antes, que conectaban ciudades enteras y así las personas rápidamente a una velocidad muchísimo mayor que la del sonido en el aire, llegaban y obtenían estas informaciones de sonidos en código binario que eran luego traducidos a palabras y a significados de frases. Los primeros telégrafos, ¿sí? Entonces, esa transmisión del sonido en ondas transformó por completo la vida humana en el siglo XX y dio origen a toda esta tecnología de la comunicación. Ni qué decir de la radio, ¿no es cierto? Por ejemplo, la diferencia entre el AM y el FM. Ustedes cuando escuchan el AM, ¿no sienten que suena como más distorsionado que el FM? Que el FM suena como más claro. ¿Han tenido esa experiencia? Sí, profe. Y es porque el AM produce ondas, se transmite a través de ondas en el aire, que son ondas de sonido, solo que requieren transistores para traducirse a la experiencia de sonido que nosotros tenemos. Y el AM son ondas que rebotan contra las montañas, porque no tienen la suficiente amplitud. Y el FM son ondas que superan a las montañas y tienen más amplitud. Y eso se termina sintiendo en el sonido, en la experiencia consciente. Así como veíamos en una clase inicial, si es como dice la paradoja de Lisa Simpson, si el árbol cae y no hay absolutamente nadie a kilómetros a la redonda para escucharlo, no se escuchó. Hubo vibración, pero no hubo audición.
desde el punto de vista psicológico. Es decir, es necesaria la transducción sensorial y la interpretación cognitiva para tener esa sensación. No basta con la naturaleza de las ondas que estamos viendo, sino que es necesaria la transducción sensorial, como ustedes saben en el ciclo de la percepción sucede. Las ondas del sonido, pues como todas las ondas, es que el lenguaje de las ondas es universal. Aplica para los sentidos, aplica para entender la corteza cerebral, aplica para entender los equipos electrónicos que se han inventado para medir esa actividad de esos sistemas orgánicos. Y como en todas las ondas, pues hay ondas de baja frecuencia que tienen grandes distancias entre sus picos, que son distancias que se miden como lambdas, como la letra griega. Es decir, su periodicidad es menos frecuente. Y hay ondas de más alta frecuencia donde sus periodos están mucho más cercanos. Entonces, estas ondas de longitud de onda larga y que terminan teniendo mucha amplitud cuando se amplifican aún más en el medio, suelen ser lo que se considera de baja energía y las de alta frecuencia de alta energía. Los físicos pues lo estiman con estos parámetros, entonces la longitud entre picos de onda sonora se mide con esta medida lambda, la amplitud con los cambios de polaridad con un eje X, que tiene que ver mucho con el comportamiento sinusoidal de la onda. Este comportamiento sinusoidal es el mismo comportamiento circular que estamos describiendo en, en las ondas en el lago, solo que va como una espiral, así, como una espiral constante, son estas ondas sinusoidales cuando se transmite el sonido. Y la medida de lambda, pues es una medida de velocidad sobre tiempo que ha sido estandarizada por la medida Hertz, ¿no es cierto? HZ, Hertz, por el inventor de esa medida. Y básicamente, pues es una medida de estimación de transmisión del sonido que permite considerar que la mejor experiencia de sonido que solemos tener está en frecuencias de onda que suelen estar como entre los 800 y los 1100 Hz de frecuencia. Eso para nosotros los humanos. Ahora que hagamos un test de audición, ustedes me dirán si creen que eso es cierto, aunque aquí no nos referimos al límite inferior, que es mucho menos, por ejemplo, 20 Hz, o el límite superior de la audición, que es mucho más, por ejemplo, 20.000 Hz, sino lo que se llama el punto óptimo, que es como el punto en el que mejor escuchamos. Aquí, entonces, el sonido se transmite en unidades, bueno, perdón, en medidas de onda lambda, que se refieren al mismo tiempo tanto al tiempo de periodicidad de sus ondas como a la velocidad que adquieren esas ondas. Significa básicamente lo mismo, velocidad y tiempo. Y esa velocidad pues se estima en ese valor que ya habíamos dicho, pero que depende de también factores ambientales como el nivel del mar, la altitud o la temperatura, ¿no? A mayor temperatura las ondas sonoras adquieren mayor velocidad, a menor temperatura se afecta más la velocidad de conducción del sonido. Es lo que le pasa a los músicos que usan instrumentos acústicos muy finos. Por ejemplo, me recuerdo que yo alguna vez vi un concierto de músicos que usaban instrumentos acústicos antiguos, como laúds y cosas así, pues muy delicadas, y decían que la temperatura del lugar donde iban a tocar afectaba la afinación, y es porque la temperatura afectaba la manera como la madera de sus instrumentos lograba transmitir el sonido. Entonces les tocaba como desarrollar una nueva afinación en cada temperatura. Y también afecta el nivel del mar. El nivel del mar también se transmite con mayor velocidad y en latitudes mayores como la nuestra se transmite un poco más despacio. Y así, cuando las ondas tienen mayor frecuencia, suelen asociarse con sonidos agudos y cuando tienen menor frecuencia, con sonidos más graves. Ahora, lo interesante de esto es tener en cuenta que la percepción auditiva no es simple. No es tan simple realmente. Hay una percepción auditiva de ondas simples que podemos reproducir experimentalmente en un estudio de sonido aislado en el que hacemos sonar algo de una vibración muy simple como un diapasón con los que usan los músicos para afinar instrumentos muy bien.
eso produce una onda simple, pero la mayoría de las ondas que todos usamos son complejas. Entonces, realmente ahora veremos que cuando ustedes escuchan, me escuchan mi voz, escuchan el parlante de su computador o el sonido de su celular, realmente nunca son ondas como estas, porque estas son las constituyentes, las básicas, sino que son ondas compuestas. Es como el hecho de que, aunque en la visión, nuestras conos analizan espectralmente cada tono de color de, de manera individual, nosotros somos conscientes es de una multiplicidad de ondas de luz al mismo tiempo. Lo mismo sucede con el sonido. Y entonces esa es la diferencia entre ondas simples acá a la izquierda y ondas compuestas o complejas acá a la derecha. Las ondas que nosotros funcionamos y debemos analizar por su impacto psicológico son las de la derecha. Pero obviamente las de la derecha son la composición de muchísimas ondas como las de la izquierda, que están superpuestas en un medio de conducción. Entonces, como pueden ver, si es fácil analizar la frecuencia de una onda simple y su amplitud, es más difícil con ondas compuestas. Pero lo que sí pueden tener en cuenta, y esto es lo que hacen los ingenieros de sonido todo el tiempo, es que la amplitud eh, total de la onda compuesta sigue siendo ese crecimiento en el eje Y, tanto hacia arriba como hacia abajo, y que en la experiencia de ondas compuestas lo llamamos simple y llanamente volumen. Amplitud es volumen en ondas compuestas. Y la frecuencia se refiere a qué tan, en estos registros, se refiere a qué tan intenso es el color. Entonces, por ejemplo, la segunda onda compuesta es de mayor frecuencia en general que la primera o la tercera. Es decir, tiene un sonido de más alta frecuencia, o muchos sonidos de más alta frecuencia, por corregir. Ahora, suele haber una tendencia a mayor frecuencia, menor amplitud, y a mayor amplitud, menores frecuencias. Pero esa es una ley que en el sonido de ondas complejas puede alterarse, porque puede haber sonidos de mucha amplitud con mucha frecuencia y puede haber sonidos de poca frecuencia también con poca amplitud. Eso también puede suceder en ondas complejas. Pero lo que usualmente sucede es que a mayor amplitud, menor frecuencia. Es como en promedio, o por lo general, es lo más probable. Y así vemos como un diapasón, que este era el diapasón del que les estaba hablando, genera una onda muy simple en condiciones muy controladas, pero cualquier otra fuente sonora con la que estemos relacionados ya empieza a generar ondas complejas y compuestas. Y lo más interesante de todo esto es que estas ondas compuestas en el medio físico requieren de un análisis para ser simplificadas y entendidas, que el cerebro lleva a cabo de una manera muy similar a cómo los equipos electrónicos hoy en día logran descomponer el audio y para poder transmitir su información. Entonces, como pueden ver, el estudio de todos estos sistemas perceptivos ha sido el fundamento de la creación de todas estas tecnologías. Y es un análisis que el sistema auditivo realiza a diferentes niveles. Lo hace primero desde la cóclea, el oído interno, que ya revisaremos, y su principal órgano receptor, que es la membrana basilar, así como el ojo tiene a la retina, la cóclea tiene a la membrana basilar. Y luego de que esa información es procesada por el origen del nervio óptico con las células ciliares, que son como conos y bastones en la retina, y el nervio óptico lleva esta información hasta el tálamo y luego hasta la corteza. En la corteza este análisis vuelve y se realiza. Y es lo que es un análisis que los matemáticos ya terminaron por explicar como el análisis de Fourier, que es la capacidad de descomponer ondas compuestas y muy, muy complejas que tienen muchísima onda superpuesta entre ellas mismas en ondas más simples para entender a qué vienen o cómo son o su comportamiento o lo que pueden significar. ¿Esto qué quiere decir? Que los órganos receptores y la corteza cerebral son como los más complejos procesadores estadísticos y matemáticos de información que nos dio la evolución y la ciencia y la tecnología simplemente han estudiado para poder reproducir sus capacidades.
Aquí seguimos viendo diferencias entre ondas y cómo se van tornando cada vez más complejas, em, dependiendo pues de la fuente sonora. Y aquí ya tenemos una onda compleja. Como obviamente sigue habiendo medidas de amplitud y de periodicidad por ciclos, pero no son tan fáciles de estimar o de discriminar como en una onda simple. Entonces, la amplitud es en promedio el mayor pico, los mayores picos de las ondas compuestas, y los ciclos se estiman como los tiempos entre el inicio de la emisión de una onda compuesta y el fin de esa onda compuesta, porque es el inicio de la siguiente onda compuesta. Lo interesante de todo esto es cómo desde la cóclea y la corteza cerebral, eh, sí, la mente resuelve el problema de entender cuándo inicia y termina una onda compuesta. Y lo hace estimando la localización de la fuente sonora, como dice la teoría de la localización, ahí me adelanto un poco, lo hace estimando el ritmo de activación cerebral que generan las mismas ondas y si entonces se establece una periodicidad de ritmo determinada, es porque eso es lo que dura una onda compuesta particularmente, y lo hace también estimando un tono base o un tono central eh, de la onda sonora, asociado a muchos otros tonos reverberantes o asociados o armónicos a esa onda central o a esa frecuencia central. Entonces, realmente el sistema auditivo usa muchas teorías para poder entender la experiencia sonora compleja. Y así, en la matemática y la tecnología desarrollaron como de manera artificial lo que el cerebro hace para poder explicar estos procesos. Y básicamente lo que hicieron fue desarrollar el análisis de Fourier, que es un procedimiento matemático bastante complejo, que se usa en toda la tecnología de medidas fisiológicas. Por ejemplo, un electrocardiograma lo usa, por ejemplo, un electroencefalograma lo usa toda esta tecnología. Y lo que permite es esto que están viendo acá, y es descomponer una onda compuesta que vemos acá como en 3 ciclos, en una onda fundamental, que es de hecho lo que hace el oído desde la cóclea y la corteza cerebral, y ondas relacionadas, que si las superpusiéramos todas, serían esta periodicidad de onda compuesta. ¿Sí? Entonces, ese es el análisis de Fourier, que se ve aquí en más detalle, por cómo se van superponiendo ondas hasta que la onda se va tornando más compuesta. Y esto define unas cualidades del sonido que ahora veremos, que son como el timbre y la frecuencia fundamental o el tono fundamental de la onda y sus armónicos u ondas relacionadas, que es básicamente lo que nos permite entender, es la voz de esta persona, es el sonido de un carro, y entender, por ejemplo, cómo un sonido está relacionado con el ambiente en el que está, también por no solo distinguir su frecuencia fundamental, sino también sus frecuencias relacionadas, como armónicos, por ejemplo. Y esto es lo que en esencia explica aspectos muy sofisticados de la cognición auditiva, como lo es la cognición musical. Cuando ustedes construyen un acorde, que pueden, gracias a la complejidad pues, de la percepción musical, puede ser de diferentes clases de armonía. Puede ser un acorde mayor, menor, con séptima, disminuido, aumentado. O sea, hay unas cantidades, puede ser una inversión de un acorde, pero en esencia hay una tona, hay un tono fundamental y hay tonos relacionados. Que de hecho esto empieza, o sea, la forma en que ustedes resuelven escuchar cualquier cosa es el origen de la teoría de la música, en esencia también. Entonces, por eso ese neurocientífico decía que la música está en todo. Disculpen un segundo, voy a ir por el cargador del computador.
¿Aló? ¿Siguen ahí? Bueno, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Qué has entendido, Andrea Catalina? ¿Cómo vas tú? Bien, profe. ¿Sí? ¿Segura? ¿Tienes alguna inquietud? ¿Hasta ahí algo? Porque hay aquí unos conceptos físicos un poco complejos, ¿no? Pues sí, pero igual creo que el libro pues también como que hablaba de eso, entonces pues ya es más de uno pues repasar para entender un poquito mejor. Bueno, pero entonces, ¿y qué, aquí con lo que hemos hablado, qué te ha llamado la atención? Pues por decirlo así, digamos, arriba cuando se descomponen las ondas complejas, pues para tener un poco más de claridad al momento pues de saber cómo se hace todo, ¿sí? Cómo es el proceso de cada onda. Sí, ok, entonces ya vamos viendo. Entonces vamos a empezar con este ejercicio de reconocer ondas complejas. ¿Listo? Aunque aquí hay unas diferentes a las que les voy a compartir. Entonces voy a abrir ese archivo. ¿Dónde están? Sonidos ambientales. A ver si nos abre con un programa de eso. Ajá. Esperamos que nos abra. Bueno, entonces... no me está abriendo con ese. Bueno, vamos, es que estaba probando estos programas de audio, a ver si este funciona bien. Es el problema de usar versiones gratuitas en todo. Entonces ya lo abro y vamos a hacer un ejercicio. Ay, no me lo reconoce. ¿Qué será? Listo, entonces, ¿están viendo en pantalla estas ondas? Sí, señor. Sí, señor Bueno, profe. entonces vamos a empezar la clase con la actividad. Entonces aquí está un formulario que ya les voy a enviar el enlace para hacer las actividades auditivas. Entonces, por favor lo abren y lo van a tener abierto toda la clase para enviarlo al final. ¿Listo? Entonces lo abrimos, ahí se los adjunté. Así que van poniendo su nombre y empezamos con la primera actividad, reconocer ondas sonoras complejas. ¿Listo? ¿Ya lo pudieron abrir? Sí, Sí, señor profe. señor. Sí, profe. Bueno, ¿y Daniel Felipe ya lo pudo abrir? Sí, profe. ¿Y Diana Paola? Sí, profe. ¿Y María Tatiana? Sí, señor. ¿Y Laura Gabriela? Sí, profe, eso estoy haciendo. Bueno, entonces
Acá él les pregunta sobre en qué orden, que está aquí representado en las ondas, escuchan un llanto de bebé, un gallo, un estornudo, el croar de una rana, una viola en disco antiguo. Una viola es como un violín, pero más grandecito. La acción de serruchar, no la canción serrucho, ¿no? Que es horrible, sino la acción de serruchar. El sonido de una locomotora. ¿Saben qué es una locomotora? Un tren, profe. Un tren a vapor, ajá, muy bien. Y un motor, que podría ser de un auto, de una moto, que suena bastante fuerte. Y esos, entonces, estos son sonidos que hacen parte de hecho, una prueba neuropsicológica, la ENI, que se usa para niños y adolescentes, para ver cómo la integración perceptual, a ver si un niño no tiene problemas de integración perceptual, ¿no? Para reconocer sonidos de objetos que son del ambiente. Como prueba psicométrica tradicional, hay cosas que uno dice, bueno, pues por ejemplo el sonido de la viola, no entiendo por qué un niño debería saberlo. Sí, hay cosas que, o el sonido de la locomotora, pues es cada vez más anacrónico, pero bueno. Entonces, van en un orden y ustedes van a escucharlos todos seguidos y van a poner en sus respuestas en qué orden los escucharon. Así que les recomendaría si necesitan anotar o algo, listo. Y entonces yo aquí en la pantalla que les estoy compartiendo, reproduzco y se los amplifico aquí con el micrófono, ¿vale? Vale, profe. Bueno, entonces ¿están listos? Bono para el que lo haga a la perfección. Bueno, entonces me dice, gracias Carlos. ¿Alguien más? ¿Dos personas más que me confirmen si empezamos ya? Yo creo que ya, Sí, profe. profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Ay, esperen, es que tengo los audífonos puestos. Ahora sin audífonos. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¿Listo? ¿Una repetición? Sí, sí, profe. Bueno, una segunda y no más. Entonces empieza desde el primero. Listo, entonces 2 minuticos para hacer el cuestionario. Si tienen alguna pregunta, me dicen.
¿Listo? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, entonces, entonces les comparto pantalla. Ah, yo les estaba compartiendo pantalla, ¿no? Entonces este primero, ¿qué era? ¿Un gallo? Un gallo. Ajá, a ver si se despiertan los que todavía están dormidos. ¿El segundo qué era? Un bebé. Bueno, el gato. El llanto del bebé. Ajá. ¿El tercero qué era? Serruchar. Serruchar. Sí, mejor que el de Mr. Black. El cuarto, ¿qué? El croar. Sonido de la rana. El sonido de la rana. El quinto, ¿Un motor? Un motor. ¿el quinto qué era? Motor. El motor, ajá. Entonces, el quinto era más difícil, sobre todo diferenciar entre el motor y la locomotora, ¿no? Era tal vez lo más difícil. El sexto, fácil, El estornudo. el estornudo. El sexto, El estornudo. La locomotora. exacto, si este era el motor, este era la locomotora. Y entonces, por descarte, el último era La viola. la viola. Pero grabada reproducida sí, en estos reproductores, no recuerdo cómo se llamaban, viejos, como a principios del siglo XX. Bueno, entonces, los sonidos eran fáciles de reconocer. Ahora les pongo unos que sí son muy complicados, pero pues porque estos son como lo básico que un niño debe demostrar según una prueba para tener integración perceptiva auditiva. No obstante, ¿no sienten que ahora solo viendo las ondas ya saben qué sonido era? Por ejemplo, viendo este, es un primer A, ch, y luego un segundo A, ch. ¿No sienten que lo ven en la onda? ¿No? A mí ¿Nadie? no me pasa. Por ejemplo, aquí no es el primer achu y aquí el segundo. Pues, Veámoslo o otra sea, vez. Mira. ¿Sí? ¿Lo ves? Es como la pausa en los sonidos, ¿no? Exacto. Entonces la ausencia detectable, ¿no? Porque la onda sonora nunca se interrumpe realmente, sino la diferencia audible es la carencia de amplitud, que ustedes ven acá, el vacío aquí entre estas dos, y uno solo viendo la onda ya puede imaginar cómo podría llegar a sonar. Entonces, las partes donde hay más frecuencia se ven más coloridas. En las partes en las que se interrumpe la frecuencia, ven estos hilos interrumpidos. Y los sonidos que logran más amplitud logran pues esas representaciones amplias en el eje Y. Y uno ya podría recordar los sonidos. Entonces, si yo les pregunto qué sonido era este, tal vez pues obviamente su memoria secuencial operativa lo recuerdan, pero por simplemente verlo, ¿ustedes qué dirían? ¿Que es un sonido o dos en uno? ¿Dos? Dos, porque es el bebé. Escuchémoslo otra vez. Son dos llantos. Ahí están los dos sonidos. Entonces, aunque la onda compuesta, así a simple vista, es difícil de analizar, todo el aspecto relacionado con la interrupción de la amplitud y del volumen ya es totalmente claro solo a nivel visual. ¿Sí? Ya obviamente las frecuencias tendrán que ser descompuestas más específicamente. Entonces, por ejemplo, el sonido de la viola, ¿ustedes dirían que empieza fuerte y luego decae o empieza menos fuerte y luego como que aumenta su volumen? ¿Qué dirían? Yo digo que empieza menos fuerte y va aumentando. Exacto, y es lo que sucede. Exacto, al final aumenta su volumen porque la amplitud de la cuerda que golpea hacia allá al final es mayor. Y entonces aquí pueden ver la correspondencia tan grande que hay entre la representación de las ondas compuestas y
interpretación psicológica de las mismas, particularmente en el volumen. Entonces, bueno, no planeaba mostrarles este, pero es que este es uno que ni yo recuerdo qué sonidos eran, pero aquí sí hay sonidos complicados. Entonces escuchen sonidos como estos. Por ejemplo, ese que acaban de escuchar, ¿es sonido de qué animal? Pajarito. Son murciélagos. ¿Eso qué dirían? ¿Es un lobo o una hiena? Lo último. Un lobo. Era una hiena. Eso obviamente son delfines. Chimpancé. Serpiente. Ballenas. Acá están las ballenas. ¿Se acuerdan del canto de las ballenas? A kilómetros de distancia, como si fuera a hablar una persona frente a la otra. Bueno, este sí era muy difícil. ¿No? Sí, exacto. Listo. Entonces, vamos con esa primera actividad. Ahora viene la segunda actividad y esta sí la podemos compartir por el Meet, y es entender los mecanismos de la audición. Entonces van a ver con detenimiento el siguiente video y van a responder a las siguientes preguntas del cuestionario. De hecho, el video también está en el cuestionario. Es para los que de pronto no se pudieron conectar hoy. Y vienen 3 preguntas que deben resolver después de haber visto atentamente el video. Entonces voy a dejar de presentar así y presento por pestaña. Está en YouTube, lo pueden repasar cuando quieran. Es muy didáctico y resume mucho de esos aspectos de la fisiología de la audición. Entonces, ¿todos atentos? ¿Listos? Porque vienen con preguntas luego. ¿Sí? ¿Empiezo? Sí, señor profesor. Bueno, ya va a empezar. Atentos. Los oídos están activos constantemente, captan las ondas sonoras y las transforman en información que el cerebro es capaz de interpretar, como por ejemplo la música y el habla. El sonido es una onda de presión que puede vibrar tanto rápida como lentamente. Las vibraciones lentas producen sonidos graves, mientras que las vibraciones rápidas producen sonidos agudos. El sonido entra en el oído y se canaliza a través del conducto auditivo hasta alcanzar la membrana timpánica. Cuando la membrana timpánica comienza a vibrar, pone en movimiento la cadena osicular del oído medio. La cadena osicular está compuesta por el martillo, el yunque y el estribo. Las vibraciones del sonido se transmiten a través de la cadena osicular hacia el oído interno. En el oído interno, la cóclea desempeña un papel fundamental. Es aquí donde la energía mecánica del sonido se transforma en complejas señales eléctricas que más tarde se transmiten al cerebro. En términos simples, la cóclea es un tubo en forma de espiral lleno de fluido. Las células sensoriales, también llamadas células ciliadas, cubren por completo toda la extensión de la cóclea. Estas células ciliadas poseen distintos grados de sensibilidad para la detección de los diferentes tonos o frecuencias. Esto permite al oído percibir todo el espectro de sonidos. La transformación de las vibraciones mecánicas en pulsos eléctricos es un proceso complejo resultado del movimiento de las células ciliadas en la cóclea. Las células ciliadas están dispuestas como las teclas de un piano a lo largo de toda la extensión de la cóclea. Las células ciliadas, localizadas en la base o región inferior de la cóclea, son responsables de las altas frecuencias, mientras que las células ciliadas del ápex son responsables de las bajas frecuencias. Cuando el fluido de la cóclea se pone en movimiento, provoca a su vez el movimiento de las finas estructuras de la superficie de las células ciliadas. Estos movimientos causan diferencias de tensión que producen señales eléctricas que se transmiten a través del nervio auditivo hasta llegar al cerebro.
El córtex auditivo cerebral interpreta esta información como sonido, por ejemplo, como música o como habla. Toda esta sucesión de eventos, incluyendo los distintos pasos que convierten las ondas sonoras del medio ambiente en información que el cerebro es capaz de interpretar, suceden tan rápidamente que las personas pueden oír el sonido al instante y de manera continua. En este complejo proceso, existen varios factores que pueden provocar que una persona experimente una pérdida auditiva. La pérdida auditiva puede variar desde una pérdida de leve a moderada hasta una pérdida total de la audición. En general, existen 3 tipos de pérdida auditiva que difieren la una de la otra, dependiendo de la parte del oído que esté afectada, pudiendo ocurrir en el oído externo, medio o interno. Listo. Entonces, sí, ¿cómo describirían el proceso? Ahí lo resumen como a grandes rasgos mucho del capítulo, ¿no? Del procesamiento auditivo. ¿Qué les llamó la atención? Sí, por ejemplo, a ti, Karen Sofía, ¿qué te llamó la atención del video? Profe, creo que como la animación de cómo Ajá, los huesillos, los sí, martillos estos, se mueven, sí, porque pues yo lo había leído, pero pues sí como que me quedaba mucho a la imaginación cómo sí, era el proceso. sí, ajá, eso es a mí también lo que más me gusta es el movimiento de los osículos o huesecillos, que son cuáles en orden. Martillo, yunque y estribo. Ajá, muy bien. Acá está, martillo, yunque y estribo conectados con el tímpano y por el otro lado con la ventana oval. Ajá. Entonces, ahora en estos 5 minutos, ustedes van a resolver del cuestionario las 3 preguntas que siguen sobre el video. ¿Dónde está la cadena osicular, que es la que estaban describiendo en su movimiento? Las células ciliadas del ápex son las responsables de interpretar qué. Y la membrana basilar en la cóclea, con cilios que transforman presión mecánica en impulso nervioso, sería el equivalente del sistema visual a qué. ¿Listo? Entonces 5 minutos. Vale, sí, ya van a empezar. Iván, ya vas a empezar el cuestionario. Sí, señor profe. Ok, y Mariana. Sí, profe. Ok, y Valeria. Sí, señor. Bueno, entonces 5 minuticos y lo vemos.
Profe, también hay que resolver la que dice, escribe tu umbral auditivo inferior y No, superior, la que está. no, esta es la siguiente actividad. Ah, bueno, profe. ¿Listo? ¿Ya terminaste? Sí, profe, voy a reflexionar a ver si sí me quedo bien. Bueno, en un minutico y seguimos. Bueno, yo creo que ya, ¿no? Ya deben haber terminado, ¿sí? Por mi parte sí, profe. Listo, entonces, ¿quién nos dice? Empiezas tú si quieres, Carlos Mario. ¿La cadena osicular dónde está? En el oído medio, profe. Ajá, ¿qué piensan los demás? Ahí dice, ¿no? Claramente. Sí, señor, de Listo, acuerdo. sencillo. Sí, en el oído medio está muy bien. Algo muy importante a resaltar ahí es que la vibración de estos osículos usa el aire, pero cuando se pasa del oído medio al oído interno, se da el proceso de cambio de la transmisión de la vibración mecánica aérea a líquida, porque en el interior del oído interno, valga la redundancia, hay medio acuoso. Y eso lo que hace es amplificar más la fuerza mecánica de las ondas. Es decir, el pabellón de la oreja desde el oído externo amplifica los sonidos, como cuando uno escucha una concha de mar con su oído. El oído medio los amplifica aún más gracias a la vibración de los osículos, que finalmente va a traducir esa vibración hacia el oído interno donde se amplifica aún más su fuerza.
Para que básicamente podamos escuchar frecuencias de onda que son muy bajas, no solo las fuertes, sino también las que son bajas.